proyecto del que estamos hablando hoy se trata de un cliente que tiene más de 20.000 empleados en España, más de 30.000 a lo largo del mundo. Evidentemente, se trata de un equipo totalmente distribuido, montones y montones de oficinas y de instalaciones, pero también montones y montones, miles de empleados destinados en diferentes clientes, completamente deslocalizados. Una empresa de prestación de servicios, además, que lleva muy diferentes rangos de trabajo, con muy diferentes perfiles de empleados en todos los ámbitos, desde técnicos, informáticos, administradores de sistemas, pero también contables, un nivel más financiero, auditores, toda una serie de servicios con perfiles completamente diferenciados, con necesidades completamente diferenciadas y haciendo un uso de los equipos corporativos muy diferenciado. Entonces, todo esto lleva, a la hora de hacer un control de seguridad de toda esta infraestructura, por todas estas circunstancias, tanto de deslocalización como de diferencia a nivel cualitativo dentro de lo que se está haciendo con los equipos, esto a nivel de seguridad evidentemente es mucho más complejo y mucho más incómodo de manejar que una empresa que tenga un servicio más centralizado o que tenga unas herramientas corporativas más definidas a las que se pueda atacar y que se puedan limitar. Entonces, todo esto unido a el cambio que estamos viendo y que estamos sufriendo, más que viendo, el cambio que estamos sufriendo a nivel de seguridad en todo lo referido a las características de las amenazas, porque ya hemos pasado la pantalla de aquellos tiempos en los que la principal amenaza era el hacker que intentaba tirar abajo tu página web, y hoy por hoy los grandes problemas y los mayores casos de filtración y de data breach que se están dando son siempre a través de un phishing, de un ataque dirigido, de algo que llega a un usuario particular en la cadena que a lo mejor ni siquiera sabe absolutamente nada de seguridad, es muy probable, pero que haciendo un clic en un enlace de un correo, algo tan sencillo como eso, se puede descargar un malware que termine convirtiéndose en un ransomware que, si su equipo no está bien protegido, se va a extender por todos los diferentes equipos de la empresa y que va a acabar en grandes casos como los que vivimos a finales del año pasado con el WannaCry o con tantos otros ejemplos de ransom que se han aprovechado de pequeñas vulnerabilidades para, a partir de una pequeña infección, saltar a tirar abajo una compañía entera del IBEX 35 o incluso mayor. Es lo que estamos viendo. Entonces, esta era un poco la amenaza a la que nuestro cliente se estaba enfrentando o quería hacer frente cuando nos contactó o cuando hablamos para empezar con el proyecto de Flexera. Desgraciadamente, no hay muchas opciones. Ese es el gran problema y, por otro lado, ese es el gran valor de Flexera. No hay mucha opción para el problema concreto al que ataca Flexera, SVM, queremos decir. Evidentemente, ellos habían tomado medidas e intentaban controlarlo en la medida de lo posible con la parametrización que habitualmente se utiliza en estos casos, partiendo de una unificación de sistemas operativos, intentando tenerlo todo en Microsoft, eliminando cualquier posibilidad de Macintosh, Apple u otros sistemas operativos, para, a través del SCCM, del WSUS, poder mantener siempre actualizado el sistema operativo y tener así al menos cubierto lo que es el sustento de toda la infraestructura. Evidentemente, también hay otros equipos en Linux, en diferentes sistemas de Unix para servidores y elementos centrales, y con estos la medida pues será un programa de gestión de vulnerabilidades muy potente para llevar un control muy cercano de esos assets en Linux y mantenerlos siempre actualizados. Pero claro, el problema ahí ya no es la infraestructura central o la infraestructura corporativa. El problema es el endpoint que el empleado lleva consigo. Entonces aquí es donde entra el dilema al que se enfrentan todas las empresas, que es qué hacemos con nuestros empleados y qué uso hacen de nuestros equipos, que al fin y al cabo, por una VPN, están conectados con la infraestructura central. En esta línea se fueron tomando las medidas que todo el mundo está poco a poco tomando. Pues la migración de las herramientas corporativas a soluciones con un modelo más software as a service, con un modelo más cloud, con un modelo más centralizado dentro de la infraestructura, que el acceso o la instalación en los equipos terminales sea lo mínimo posible. Pero evidentemente, al margen de las corporativas, la gente utiliza todo tipo de herramientas, todo tipo de softwares, y por mucho que intentes capar el uso
que el empleado hace, por mucho que no permitas permisos administrativos del equipo que la persona tiene consigo, al final tienes que aceptar que se instalen los software, herramientas o lo que vaya necesitando cada uno de los empleados. Entonces, a la hora de enfrentar esto, lo máximo que puedes llegar a hacer son blacklist o whitelist de aplicaciones prohibidas, de aplicaciones permitidas, que no siempre son del todo factibles, porque a través de una máquina virtual o a través de un escritorio remoto, desde el propio equipo se puede acceder a determinadas soluciones, aun cuando tú hayas definido que no se pueden instalar, ¿no? Entonces, ese riesgo siempre está. Y Flexera lo que permite es precisamente atacar ese riesgo y atacarlo de una manera muy efectiva. Hablar de una instalación que tiene que llegar a montones y montones, miles en este caso, de assets y a través de la instalación de un agente es algo que siempre asusta. Asusta porque evidentemente cualquier administrador de sistemas, cualquiera que esté especializado en seguridad o simplemente en lo que es la administración de la infraestructura de una compañía, le da miedo el instalar agentes en equipos de empleados, muchos de ellos muy técnicos también, que a su vez son muy reticentes a la instalación de cualquier tipo de agente o de programilla sin saber muy bien qué llega, a dónde llega, qué incongruencias puede tener, qué incompatibilidades puede dar con otro software, qué problemas puede generar a la hora del control o de la gestión de esos equipos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro cliente no era una excepción en este tema y quiso hacer las cosas muy controladas. En primer lugar, hicimos una prueba de concepto con unos 100 equipos del equipo de IT, responsable en este caso, porque no hay un departamento específico de seguridad en nuestro cliente, sino que lo llevan desde IT. Entonces, entre la gente más cercana a los sponsors del proyecto, se distribuyeron 100 agentes para ver el comportamiento, todo fue estupendamente, no hubo ningún problema. Y a partir de ahí llegaba el momento de sacarlo, digamos, más afuera, a nuevos equipos, a nuevas gentes, a otros equipos de IT en otras localizaciones o en otros países. Y en este caso se priorizó, a la hora de lanzar el deploy y de hacer los primeros testeos, se priorizó no solo por criticidad del usuario, que sería en principio lo más lógico, ¿no? Atacar y controlar primero los equipos de aquellas personas que manejan información más sensible o que pueden ser más delicados. En este caso eso se daba porque dentro del equipo IT, evidentemente, muchos de ellos son gente que tienen acceso directo a la infraestructura a través de diferentes medios. Pero al margen de eso se priorizó el equipo de IT precisamente por tener el feedback rápido y directo de problemas que pudiesen surgir. Seguramente el equipo técnico va a ser el más sensible a cualquier circunstancia extraña que pueda dar un agente y se quiso lanzar primero a este tipo de perfil para ver si realmente era seguro lanzar el agente de Flexera. Se lanzó a unos 1.700 assets y una vez ya controlados unos 1.500 sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de feedback negativo por parte de los empleados, fue ya cuando se decidió lanzar el masivo hasta 20.000 assets finales. Flexera lo que ha permitido es tener una visión, a día de hoy, de momento, una visión, porque este proyecto llevamos muy poquito tiempo con él, llevamos realmente trabajando un par de meses. En un par de meses ya tenemos visión completa de todo tipo de aplicaciones que tenemos instalado en todos nuestros assets y tenemos controlado qué hay en dónde. A partir de aquí, estamos ahora en todo el proceso, que ya es más largo y más tedioso, por así decirlo, de catalogar toda esa información. Quiero decir, en el momento en el que ya tenemos el agente instalado y lo tenemos bien comunicado con nuestra infraestructura central, con nuestros SCCM, con nuestro WSUS, tenemos la visión, tenemos toda la información y nos toca empezar a trabajar con ella. A día de hoy tenemos controlado todo lo que hay instalado y dónde está instalado. A partir de ahora toca empezar a clasificar, catalogar todo eso, a establecer todos los grupos, estamos trabajando en ello, a establecer todos los grupos, hacer toda la diferenciación de perfiles, de capacidades de cada perfil para instalar o no instalar, y a partir de ahí empezar a gestionar todas las actualizaciones automáticas de todo ese software que está permitido e instalado. Lo que sí tenemos, gracias a esta información, es la cobertura completa, a día de hoy, de estar cubiertos ante amenazas muy específicas. Quiero decir,
tenemos la varita mágica, por así decirlo, para que si nos aparece un nuevo WannaCry, un nuevo ransomware que se aprovecha de determinado agujero en determinado software por estar desactualizado, ya sabemos dónde está. Ya podemos, con un par de clics, quizá un poco más, pero en un momento, podemos localizar todos nuestros assets vulnerables y lanzarles el parche para que se actualice automáticamente cada vez en cuanto ese equipo se reinicie. Esto es un valor que, desde luego, realmente hay que considerar. Estamos cubiertos ante eso. A partir de ahí, evidentemente, el objetivo y lo que Flexera facilita y posibilita es no tener que esperar a saber de una vulnerabilidad para poder corregirla, sino estar siempre con todo el software al día para que cada vez que aparezca una vulnerabilidad de algo ya publicado, en cuanto el fabricante tenga el parche, automáticamente estar cubiertos. Y en el caso de que no haya parche, saber exactamente qué equipos tenemos vulnerables. Esto es algo que a cualquiera que nos escuche lo entiende perfectamente con el nivel del sistema operativo y del antivirus. El antivirus tiene que estar en su última versión, porque si no, no va a detectar las firmas de malware que han salido recientemente. El sistema operativo tiene que estar en su última versión porque puede tener agujeros de seguridad que afecten. Y eso más o menos lo teníamos, o gran parte de las empresas lo tienen controlado a través de los servicios de Microsoft. Pero evidentemente, al margen del sistema operativo y de los productos de Microsoft, del Office, del Explorer o del Edge, aparte de todo esto, tenemos cientos o miles de aplicaciones instalados en nuestro ordenador de los que no sabemos nada. No sabemos muchas veces ni siquiera que los tenemos instalados porque vienen como derivados de otro software que lo necesitan como plugin, por así decirlo. Entonces, Flexera lo que nos da es la visibilidad de todo esto y la capacidad de actualizar todo esto. Con respecto a Flexera, sí me gustaría añadir que, como expertos en seguridad, desde A2, siempre recalcamos el concepto que ya todo el mundo debería tener de que la seguridad se construye en capas. No hay ninguna herramienta, ninguna solución, ninguna magia que realmente te pueda reducir los riesgos. Los riesgos hay que ir construyendo poco a poco las barreras e ir poco a poco bastionando toda tu entidad, porque ya no es tu infraestructura, es incluso llegando a las personas, a la awareness, a la concienciación del usuario. Y todo eso son pequeñas capas que se van superponiendo. De cara a alcanzar una madurez en seguridad, cualquier empresa tiene que ir implementando todas las medidas necesarias. Empezando por un antivirus, algo tan clásico, tan tradicional y que ya todo el mundo tiene tan interiorizado como un antivirus, hasta hasta la concienciación de todas las personas que utilizan los equipos para saber el porqué de todo esto, ¿no? Y dentro de todo este rango de capas que hay que ir construyendo, Flexera ataca a una que quizá no sea la prioritaria en muchos casos, pero que es algo que hay que repensar, porque realmente con la nueva modelización que se está generando en el mercado de las amenazas y de los ataques dirigidos, que cada vez van más enfocados al usuario, a la persona, a través de ingeniería social, a través de ataques personalizados después de un OSINT de la persona, conociendo todo su entorno para poder engañarlo y poder llegar a su equipo. Esto tenemos claro que está ahí y que va a pasar. A la empresa que no le haya pasado todavía es posiblemente porque no se ha enterado, pero seguramente sí que le ha pasado ya. Entonces, dentro de esto, minimicemos los riesgos. Si sabemos que uno de nuestros empleados, cuando tienes más de 20.000 empleados por el mundo, sabes que van a caer X de ellos, el objetivo es minimizar el riesgo. Si cae un equipo, que eso no se expanda rápidamente como está pasando. Y la forma de controlar los equipos, una de las prioridades a la hora de controlar un equipo y de poder segmentarlo y de poder mantener esa amenaza o ese ataque específico en el asset que ha sido infectado, una de las prioridades es que todos los software estén actualizados para que no haya agujeros por los que esa infección pueda escaparse y seguir infectando al resto de nuestros assets.